donde alabamos, glorificamos, reconocemos la grandeza de nuestro Padre Celestial, le damos la bienvenida al Espíritu Santo y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque son los únicos que merecen la gloria, honra, alabanza que nosotros tenemos hoy destinada para ellos, porque así como decía el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Cada vez que nos levantemos, hermanos, nuestro corazón debe estar como los niños. Hay 2 o 3 niños que les dicen vamos al culto y el servicio y ellos están preparados. Así debemos de anhelar como ellos, venir a este lugar donde alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Amén. Bienvenidos a todos. Le damos la bienvenida también a cada uno de nuestros hermanos que nos visitan, que están aquí, a los que nos están viendo, que Dios toque sus corazones, porque la palabra del Señor es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Y así es, aquí se predica la palabra así como está escrita. Y vamos a inclinar nuestros rostros para empezar este servicio, reconociendo como siempre la gloria de nuestro Señor. Gracias, Señor Padre Celestial, bendito Señor, por te damos la gloria, Padre, porque eres grande, Señor. Te agradecemos porque enviaste a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros, pero el tercer día Él resucitó y hoy está a la diestra, Señor, contigo, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias por enviar tu Espíritu Santo, que es el invitado principal en este momento, Padre Santo. En este momento ponemos nuestras cargas, necesidades, enfermedades, y venimos con alguna preocupación, alguna necesidad, algo que nos está inquietando, Señor. Las ponemos aquí, Señor Padre. Pero también traemos acciones de gracias, Señor Padre, porque en esta semana nos has guardado, nos has sustentado, nos has salvado, Señor. Nos has puesto, Señor, fuera de peligro, Señor Padre Celestial. También hay gratitud en nuestros corazones, Señor, y por medio de esa gratitud venimos aquí, Señor, y estamos alabando y glorificando tu santo nombre. Por medio de esa gratitud te alabamos con las alabanzas, Señor Padre, que suban como olor fragante ante tu presencia, Señor. Bendice al grupo de alabanza, Señor, sígueles dando ese amor, ese sentir, Señor, de seguir practicando esas alabanzas que glorifican tu santo nombre. También te doy gracias por los que predican, Señor, que sigas poniendo ese querer como el hacer, de querer predicar tu palabra, aunque vean, Señor, que el mundo va de cabeza, pero nosotros seguimos firmes, Señor, porque hemos puesto la mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, también te doy por la familia pastoral, que la sigas bendiciendo, Padre Santo, porque es una bendición tener, Padre, alguien que esté aquí pastoreando estas ovejas, Señor Padre, que siga, Señor, predicando esa palabra, Padre, sin adulterar, Padre Santo. Gracias porque tú nos has puesto en este lugar por cada uno de los jóvenes, Señor. Y también en este momento te pido por las maestras de los niños, Señor, que los sigas bendiciendo, Padre Santo. Que ellas, Señor, con ese amor que enseñan a los niños, Señor, tú les sigas dando ese querer, Señor Padre, y hacer, Padre bendito. Gracias, Señor Padre, por cada uno de los que ya estamos aquí, Señor. A ti te alabamos y te glorificamos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos abriendo nuestras Biblias en un salmo muy conocido, en el Salmo 17, donde el Señor nos dice que Él nos cuida como la niña de sus ojos. Cuando el Señor nos dice con esas palabras que Él tiene cuidado de ti y que no va a pasar nada, porque Él está velando por ti día y noche. Amén. Vamos a leer 2 versículos, es el 17, es el Salmo 17, el 8 y el 9. Nomás nos vamos a enfocar en esos 2 versículos, hermanos. Son 2, los vamos a leer los 2 juntos y todos juntos vamos a estar. No estoy esperando que se integren los hermanos que van llegando para que estemos todos en sintonía. Así como dice el Salmo, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No sé qué vamos a leer ahorita, hermano, porque no me van a decir, ay, está leyendo otro la hermana. Vamos a leer el 8 y el 9. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice: guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Amén.
Dice, guárdame como a la niña de tus ojos. Lo más preciado, así como lo más hermoso, el Señor te va a guardar, hermano. Y delicado, como algo que usted cuando tenía sus bebés, cuando eran males, cuando estaban los bebés chiquitos, ¿cómo los cuidaba, hermano? Estaba atento, así el Señor está atento a nosotros. Pero en el 9 dice, de la vista de los malos, hermano. ¿Hay personas malas? Cada momento hay mucha maldad, hermano. Dice que la maldad va en aumento, va en aumento. Y dice también que de mis enemigos que buscan mi vida. Hermano, cuando tú vienes al camino, hay muchas personas que ya no les interesa tu vida. Y te lo dicen por muchas cosas, con tus palabras, con sus actitudes. Pero dice el Señor que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con tanto el Señor nos recoge, hermano. Nunca te sientas solo. El Señor tiene una gran familia para cada uno de nosotros, para cada uno. Que no viene mi esposo, mi esposa, el Señor aquí tiene muchos hermanos que cuando te ven te dicen bienvenido. ¿A poco no nos dicen, qué bonito cuando llegas a un buen lugar y dices bienvenido, Dios te bendiga? Hermanos, nosotros estamos guardados como la niña de tus ojos. Les quiero contar nomás una cosa que pasó. El viernes, terminando un desfile en Tequila, mi esposo fue por mí. Ya de regreso, él me dijo, nos vamos por Magdalena. Hermano, a 5 metros, un accidente, hermano, alcanzamos a frenar. La persona que nos arrebasó imprudentemente chocó con uno que venía. Fíjense, la muerte está joven. Mamás, padres, a diario que estar a cuentas con Dios, a diario te levantas, ahorita que está en cuenta con Dios, porque no sabemos si saliendo de aquí nos sorprenda la muerte, hermano. Porque no porque somos cristianos estamos exentos de que la muerte no nos toque, hermano. Es cuando más el enemigo anda como león rugiente. Y más cuando sabe que usted y yo no nos hemos puesto a cuentas. Esa muerte, hermano, a muchos les ha tocado ver a las personas morir. A algunos les ha tocado. A nosotros nos tocó ver que muriera esa persona. Nos bajamos, hermano, Dios nos guardó. Nos bajamos, mi esposo bajó porque dijo, nadie se detenía, hermano. Y el choque, y se vamos viendo, nos estacionamos. Y cuando bajamos, había un niño de 4 años, hermano. Y fue lo primero que me dijo mi esposo, ¡corre, un niño! Yo corrí, lo abracé, gracias a Dios el niño no tenía nada. Fue ileso. El chofer que venía en el taxi fue el único que murió, hermano. Qué tristeza, la verdad yo lo vi vivo. Y cuando él se recargó, fue cuando dio su último suspiro. Yo quería orar por todos, pero no te permitan esos acercarte. Eran 4 personas accidentadas, hermano. La verdad, la muerte está en la puerta, hermano. Cuando tus hijos salen, ora por ellos, hermano, porque la oración tiene un poder grande. Ora por ellos, porque tú no sabes si van a regresar. Tú ora muchos dicen, ¿por qué oran ustedes cuando salen? Porque dice el Señor que Él guardará tu salida y tu regreso. Y nosotros encomendamos siempre, hermano. Por eso el Señor nos guarda como la niña de sus ojos. No es que tengamos suerte, el Señor nos guarda como la niña de sus ojos. Por eso yo le di gracias a Dios. Y el Señor tenía ese día ese propósito. Oramos por ellos, los encomendamos. Y me dio tristeza por la persona que murió. Porque se están yendo muchos sin Cristo a una eternidad. Ora todavía porque hay oportunidad, porque ores por tu hijo, por tu hermano, por tu esposo, por tus descendencias. Sigue orando, hermano. Porque cada vez que tú oras y los proteges con la sangre de Cristo, Dios los guarda, así como nosotros. Pero estamos alegres porque aquí vinimos a cantar. Amén. Les pedimos a los músicos que vayan pasando, porque venimos gozosos. Porque venimos gozosos a alabarte. Muchos dicen, ay, ¿por qué preguntas por qué traes tus manos? Claro que las traemos, pero muchos traen sus manos y no aplauden, hermanos. Y les aseguro que los que no tienen manos quisieran tener manos para hacer lo que Dios va a hacer. Que los que traen sus gargantas quisieran cantar
Entonces, cuando estamos aquí, hermano, aquí hay libertad para hablar, a cantar, alabar al Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Tomemos en cuenta lo que dice la palabra de Dios y el comentario y la palabra que se hace conforme a lo que Dios nos enseña. En verdad, hermanos, les decimos que la maldad está creciendo desmedidamente. Amén. Y hay que encomendarnos a Dios cada día, como se acaba de decir, hermano, porque mira, hasta que cuando vayan a la escuela debe de orar por sus hijos. Hace unos días, no sé si miraron, hermano, mataron a una jovencita en la secundaria. Se pelearon dos muchachas y en vez de desapartarlas, les estaban echando porras. Y una de ellas, más brusca, agarró una piedra, hermano, y le daba en la cabeza. Y otro día se murió esa joven. Eso, hasta dónde está llegando la violencia, hermano, hasta en las escuelas. Entonces, oremos por nuestros hijos más pequeños y jóvenes para que Dios los guarde. Amén. 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 Vamos a alabar al Señor nosotros como su pueblo, porque Él nos guarda cuando nosotros confiamos en Él y nos encomendamos a Él. Amén. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Te adoramos, Padre. Vamos todos, con gozo y alegría. Fuerte al Rey, porque Cristo Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Ya ha llegado el momento de alabar su nombre. Amén.
bendición, trae sanidad, trae paz, trae sanidad dentro de nosotros. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Cuéntate al Dios poderoso. Que hace maravillas. Amén. Decían aquellos pueblos, cuando el pueblo de Israel, Dios con mano poderosa los libertó de mano del faraón. Dice que envió 10 plagas. Dice también la palabra que abrió el mar rojo para que su pueblo pasara. Y cuando el ejército del faraón, el ejército más poderoso del mundo de aquel tiempo, iban a la mitad del mar, el Señor cerró nuevamente el mar y los destruyó a todos. Y todas las naciones escucharon las proezas de nuestro Dios. Vamos a cantarlas en esta preciosa mañana. Es tu poder, Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Vamos, hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Dios, conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Acompañado con sonido de bocina, arriba voz a su Dios, acompañado con sonido de bocina, arriba voz a su Dios.
Antes de que el Señor destruyera los muros de Jericó, a Josué se le apareció un personaje con una espada, hermano, un guerrero. Dice: vengo como príncipe de Jehová de los ejércitos. Y dice, hermano, que cuando ellos obedecieron a Dios, aquellas murallas que ningún ejército había podido destruir, cayeron por el poder de nuestro Dios. Amén. Dios es poderoso, hermano. Amén. Y Él, hermano, se manifiesta en aquel que le ama, en aquel que le busca, en aquel que le alaba. El Señor se manifiesta en ellos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Mi corazón está dispuesto. ¿Cuántos corazones están dispuestos? Amén. Vamos a cantar este precioso cántico.
dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bendito sea Dios, hermanos y amigos. Amén. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús por tus pecados y por mis pecados. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús y todos mis pecados por mi Señor. Del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos contener. Del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, es prueba de su amor, que hoy podemos comprender. Ahora vivo seguro y por él ayúdame todos, viviré. Del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, es prueba de su amor, que hoy podemos comprender. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, es prueba de su amor, que hoy podemos comprender. Gracias, Señor, gracias por ese sacrificio vivo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, porque tu sangre limpió nuestros pecados. Aleluya. Dios, manda esa lluvia a nuestros corazones. Refresca, Señor, consuela. Amén. Quita, Señor, toda resequedad espiritual en tu pueblo, Señor. Vamos a declarar este precioso cántico. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía
pidiéndote, Señor, que tu Santo Espíritu sea derramado con poder en tu pueblo, mi Dios. Quita, Señor, todo temor, todo miedo, Señor, de los corazones, y que pueda dar tu pueblo de tu Hijo Jesucristo, lo que hizo en esa cruz al derramar su sangre para todo el mundo, Señor, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios manda lluvia, dígaselo, derrama. Envía hoy tu fuego, envía hoy tu fuego, sana mi sinceridad, sana mi Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando de tu fuego, Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, dígalo. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Visita mi vida. Cámbiame, Señor. Que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Queremos amarte, Señor, ayúdanos, Gracias, Padre. Señor. Queremos estar en ti. Vamos a cantar este canto precioso, es una composición que hace muchos años el Señor me la dio en mi corazón. Quiero que se la aprendan, la tengan en su corazón, porque ¿cuántos aman al Señor? Amén. Pues vamos a decirle en este canto que le amamos. Yo amo a Jesucristo.
Qué lindo es mi Cristo. Grande es el amor de Dios. Nadie te ama como el Señor Jesús. Amén. Es mi Cristo, cuán grande es tu amor, del gigante a Dios, con sus tiernas manos, de tradición. Amén, hermanos. Gracias, Señor, te damos porque nos permitiste alabar y glorificar tu grande nombre en este día. Gracias por la vida, gracias que estamos en este lugar y gracias por los que están mirando, Señor, en esta grabación. Dios, bendíceles a todos, Padre, ayúdalos en cada necesidad que tengan, Señor, a los enfermos, Dios mío, que están en el hospital, Dios, pues levántalos, Padre Santo, Señor, nuestros hermanos, la hermana Chetina, la hermana Chela, las dos Ofelias, Señor, a mi sobrino Alejandro, Dios, a Martín, Señor, y a Mari Guerra, Dios de los cielos, Padre eterno, y cada uno de los que están
enfermos, Dios mío, tenga misericordia de ellos, Señor, porque tú moriste en esa cruz para dar salvación y sanidad. Dios, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo. Tenemos a nuestro hermano. Dios les bendiga a todos, cada uno de ustedes. Que Dios siga obrando en sus vidas, que Dios siga obrando en nuestras vidas cada día, porque solamente Él es bueno y para siempre es su misericordia. El día de hoy, hermano, vamos a ver en la palabra de Dios, le puse como título, el llamado a un arrepentimiento genuino. Yo quiero decirte, hermano, que Dios, y lo vamos a ver en su palabra, Él tiene misericordia de toda la gente y está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y lo vamos a ver en su palabra. Quiero decirte que todo se está cumpliendo como escrito está, dice la palabra de Dios en Mateo 24, desde el 13 en adelante, todos los acontecimientos que Jesucristo dijo, todos se están cumpliendo, hermano, todos. Y dice también en la palabra de Dios, hermano, que habrá señales en el cielo. No sé si tú has visto, pero en las redes sociales se está inundando ya cada día más y más de luces, de cosas que ven en el cielo, ¿verdad? De relámpagos, señales, de todo tipo de señales se están mirando. Y todo se está preparando, hermano, para la venida, para el arrebatamiento, porque dicen ahí las personas, inclusive hay una teoría de una conspiración, donde están preparando a la gente para el día que suceda el arrebatamiento, le echen la culpa a los extraterrestres. Dicen que el 23 de este mes ya, que va a haber, ¿verdad? Va a haber alrededor de 8 millones de personas desaparecidas, que porque según se los van a llevar, y bueno, todo se está preparando, hermano, para que le echen la culpa a los ovnis y no crean a la palabra. Pero nosotros como cristianos se nos ha enseñado, hermano, que debemos que permanecer firmes hasta el final. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 14, y todo aquel que persevera hasta el final, este será salvo. Y tú y yo, hermano, tenemos que perseverar hasta el final en la fe, en lo que hemos creído. Tenemos que perseverar hasta el final en la obediencia a Cristo Jesús. Tenemos que permanecer hasta el final en todo lo que hemos aprendido de su palabra. Por eso es que el día de hoy, hermano, vamos a ver en la palabra de Dios el llamado a un arrepentimiento genuino. ¿Qué es un arrepentimiento genuino? Un arrepentimiento verdadero. Un verdadero arrepentimiento. Porque vamos a ver en la palabra de Dios, vamos a ver lo que no es un arrepentimiento genuino y lo que sí es un verdadero arrepentimiento. Así es que, hermano, vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31. Dice aquí la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe, te damos gracias por un día más de vida que tú nos has dado. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra todavía la podemos predicar con libertad, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque podemos predicar, Señor, en las calles, Señor, en los hogares, Señor, en este lugar, en las redes sociales, aún en nuestro trabajo, Señor, podemos predicar con libertad, porque tú, Señor Padre, nos das esa libertad, porque tú eres el que nos guardas, porque tú eres, Señor, Dios Todopoderoso. Señor, gracias por estos momentos y gracias por esta predicación, Señor,
donde te pedimos, Señor Padre, que esta palabra, Señor Padre, llegue a los corazones de todos aquellos que están en este lugar, de todos aquellos que nos están escuchando en las redes sociales en vivo, pero también de todos aquellos que nos van a escuchar, Señor, en un futuro. Porque, Señor Padre, sabemos que tú eres poderoso y que esta palabra, Señor Padre, que está siendo grabada, Señor Padre, quizás algunos las van a escuchar en un mes, en un año, 2 años, y que más de alguno va a ser alcanzado, Señor, con tu poder. Porque para ti no hay nada imposible. Porque, Señor, hemos predicado y se ha predicado tu palabra. Y tu palabra tiene poder, Señor Dios. Te pido, Señor, que tú toques los corazones de todos aquellos que van a escuchar tu palabra, Señor Dios. Y que sea tu Espíritu Santo quien nos convenza de su pecado, de su error. Y, Señor Padre, sigue obrando, Señor, para que todos aquellos que escuchen esta palabra, Señor, puedan proceder al arrepentimiento genuino. A un verdadero arrepentimiento, Señor Padre, que es arrepentimiento para salvación. Que es un verdadero arrepentimiento, Señor Padre, para tener libertad, Señor Dios. En el nombre de Cristo Jesús te ponemos en tus manos, Señor, esta predicación. Usa mis labios, usa mi ser, usa todo mi cuerpo, Señor, para que tu palabra fluya, Señor. Y yo ser solamente un canal, Señor, donde tu palabra, Señor, sea escuchada en todo lugar. Señor Padre, nos ponemos en tus manos, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios, hermano, aquí en estos 2 versículos: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Yo quiero decirte, amigo, que me escuchas en las redes sociales, que Dios quiere que tú y yo tengamos un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Cuando tú y yo no conocemos la palabra, o cuando no conocíamos la palabra, hacíamos muchas cosas por ignorancia, ¿cierto o no? Y lo dice la palabra. Y, hermano, seamos realistas, hermano, lo hacíamos por ignorancia, hermano. Ignorábamos la palabra de Dios, porque eso nos inculcaron. Y yo quiero decirte que no nos inculcaron solamente una generación, como se predicó el jueves. ¿Cuántas generaciones nos habían inculcado una doctrina errónea? ¿2 generaciones? ¿3? ¿4? Hermano, durante muchos años. Y, hermano, estábamos en ese lugar y en verdad, hermano, ignoramos la palabra, hermano. Ignoramos la palabra. Entonces aquí, en esta predicación, dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que Dios ya pasa por alto, pero siempre y cuando tú vengas a un arrepentimiento genuino. Y Él dice, ¿verdad? Dice ahí la palabra que Él pasa por alto. ¿Por qué? Porque estamos en ignorancia. Y así también, compañero, amigo que me está escuchando, y también, hermano, ¿por qué no? En las iglesias también puede haber personas que no han tenido un arrepentimiento genuino. Y por eso Dios, en este día, hermano, a ti y a mí nos está hablando y nos está dando una oportunidad y nos está diciendo, ¿sabes qué? Quiero un arrepentimiento genuino. No quiero que estés jugando al cristianito. No quiero que estés jugando ya al cristianismo. Y dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios ahora manda a Dios a todos los hombres en todo lugar. Puedes estar aquí en este continente, puedes estar en el continente de allá de Europa, en cualquier continente puedes estar y Dios está hablando, Dios te está hablando a ti, nos está hablando a mí y a todo lugar, que nos arrepintamos. Porque dice enseguida, el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado. Hermano que me escuchas, amigo que me escucha, el Señor ha establecido que un día va a venir un juicio. Así como Dios se ha predicado en este lugar, que Dios es un Dios de amor, pero también la palabra de Dios nos enseña que va a llegar un momento que aquellos que le dieron la espalda, aquellos que no quisieron creer a su palabra, o aquellos que fueron un tiempo cristianos y después se alejaron, que se cumplió la apostasía, va a haber un castigo. Y yo quiero decirte, hermano, como dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo 7, hermano, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Así es que, hermano, Dios nos invita a nosotros que cosechemos, que sembremos cosas buenas del Espíritu para cegar la vida eterna. Pero también dice ahí, aquel que está sembrando cosas malas para la carne, el pecado,
tarde o temprano va a cosechar la muerte. Por eso Dios nos habla y es claro y nos advierte. Y te está advirtiendo a ti, me está advirtiendo a mí y a todos aquellos que nos están escuchando. No va a haber excusa. Si tu amigo nos escuchas hoy, mañana o pasado, el día que sea, ya no vas a tener excusa. Porque Dios te está hablando hoy lo que dice en su palabra, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30, que dice que Dios pasa por alto los tiempos de vuestra ignorancia. Por lo tanto, te manda a ti y a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y de qué tenemos que arrepentirnos, hermanos? De todo lo malo que hemos hecho. De todo pecado, porque todo lo que hacemos, hermano, que no le agrada a Dios, hermano, lo estamos ofendiendo y tenemos que arrepentirnos. Por eso Dios está hablando a ti y dice aquí la palabra de Dios que Él ha establecido que un día va a mandar un juicio para todos aquellos que no quisieron obedecer a la palabra de Dios, para todos aquellos que no quisieron escuchar el mensaje de Dios. Va a venir un castigo. Y dice aquí, ¿verdad?, a quien Él ha establecido, aquel que levantó entre los muertos, que se llama Cristo Jesús. A Él. Por eso, hermano y amigo, Dios nos está llamando. Miren, estamos viviendo en un tiempo donde la gente no quiere aceptar responsabilidades de sus hechos y buscan a quien culpar, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, si tú vas a todo lugar, si tú vas a las familias, entre las familias empiezan a echar la culpa entre ellos, ¿verdad? Y nadie quiere aceptar su responsabilidad. Si tú vas a la escuela, si tú vas al trabajo, vas a cualquier lugar, toda la gente no quiere adquirir una responsabilidad. Y la responsabilidad es de que cada persona, hermano, cuando comete una falla, hermano, debe que reconocer que se ha equivocado. Y también toda la gente que nos está escuchando debe que aceptar que no ha buscado a Dios con todo su corazón, que no ha buscado a Dios como Dios manda, que no ha buscado en su palabra. Y por eso es que ahorita todos empiezan, ¿verdad? En la política, ¿verdad? Se echan culpas, ¿verdad? Que no, que aquel robó más, y que aquel robó, y que yo robé porque aquel me dijo esto, y empiezan, ¿verdad?, donde sea y eso. Pero Dios quiere que nos arrepintamos, y dice aquí la palabra de Dios, un arrepentimiento espiritual. El arrepentimiento muestra la condición del hombre por razones del pecado de Adán y Eva, que ha hecho que toda la raza herede esa condición pecaminosa. Por esta razón, el arrepentimiento acepta la culpabilidad y decide separarse del pecado o de la condición en la que está esa persona. Así es que, hermano, cuando tú y yo en verdad nos arrepentimos, hermano, estamos aceptando que ya no queremos vivir esa vida y tenemos que vivir una vida como a Dios le agrada. Ahora bien, ¿qué significa arrepentimiento? Estuve investigando. Arrepentimiento quiere decir un cambio de dirección. Dice aquí, dice que si tú ibas para el norte, debe que haber un cambio de dirección de 180 grados, 180 grados, no 360 grados, porque algunos se han equivocado, dicen 360, dan toda la vuelta y quedan igual. No, 180 grados y es un cambio de dirección de tu vida. Que si tú y yo estamos viviendo en el pecado y obedeciendo al pecado, hermano, tenemos que hacer un cambio, dejar el pecado y seguir a Cristo, seguir lo que dice la palabra de Dios. Miren, dice aquí la palabra de Dios, arrepentimiento viene del vocablo metanoía. Y esto quiere decir cambio de parecer y volver al estado original. También se traduce como reconciliación y dolor por haber ofendido a Dios, hermano. Debe que haber un arrepentimiento y debe que haber un dolor de haber ofendido a Dios. Lo debe que haber. ¿Qué es lo que está pasando hoy en las iglesias, hermano? Que muchos nos damos golpes de pecho y no sentimos dolor. ¿Por qué? Porque venimos y le fallamos a Dios. Señor, perdóname, pero nomás lo decimos de boca. No hay un verdadero dolor de haber ofendido a Dios y un cambio de actitud, de que si lo hiciste ya no lo vas a volver a hacer. Estamos viendo eso en las iglesias. Ahora bien, hay remordimiento y un verdadero arrepentimiento, son dos cosas diferentes. Por eso es que, hermano, mucha gente, y sí, como se dice, solamente tiene un remordimiento, ¿verdad? Pero un remordimiento de la conciencia, que, ay, sí, hice esto malo, pero no un verdadero arrepentimiento de corazón, que debe que sentir un dolor por haber ofendido a Dios. Para no volverlo a hacer. Y cambiar su manera de hacer y su manera de pensar. Miren, dice aquí la palabra, bueno, dice lo que estoy investigando, los griegos aplicaban la palabra menatoría a un estado relacionado con el regalo de las lágrimas, es decir, un remordimiento mental
que llevaba a un cambio de actitud. O sea, primeramente ese remordimiento te debe que llevar al siguiente paso, y el siguiente paso es, hermano, un verdadero arrepentimiento. Porque si solamente queda el remordimiento aquí en la mente, pero no llegas al siguiente paso, que es un verdadero arrepentimiento genuino, no pasa nada. Por eso, hermano, aquí la palabra de Dios nos enseña: el arrepentimiento cambia el carácter de la persona. Un verdadero arrepentimiento, el que se ha arrepentido de corazón, cambia su carácter, ¿cierto o no? Porque muchas personas dicen, ¿verdad? Y les digo, no quieren aceptar responsabilidades. Le dicen, oye, ¿y por qué eres tan enojón? Pues así soy, y no voy a cambiar, ¿verdad? Así soy, y no puedo cambiar. Hermano, eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y luego nos dice, hermano, ¿por qué llegas tarde? Porque no puedo cambiar. Hermano, Dios quiere que tú y yo lleguemos a tiempo a este lugar. Dios quiere que tú y yo le sirvamos a Dios con todo el corazón. Entonces, hermano, es un cambio de carácter. Por eso dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 5:17, un versículo muy conocido, 2 de Corintios 5:17. Así es. Dice ahí la palabra de Dios, 2 de Corintios 5:17. Voy a esperar que lo encuentren todos, porque tenemos algunos nuevos. Ahí ayúdenle a los jóvenes. Hermano José, ayúdenle ahí a su compañero. Porque queremos que todos, hermano, que todos los que traigan Biblia, queremos que en verdad corroboren lo que dice la palabra de Dios. Porque si no, hermano, algunos van a creer que nosotros lo estamos inventando. Y yo quiero, hermano, que tú, en verdad y de todo corazón, traigas tu Biblia. ¿Sí? Debes que traer, hermano, esta arma que es la espada. Debes que traerla siempre y a donde quiera que vayas. Y siempre les decimos que traigan su Biblia, porque, hermano, tú debes que estar consciente de lo que se está predicando en este lugar. Dice ahí la palabra de Dios, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Hermano, ¿he aquí todas son hechas? No, hermano, debe que haber un cambio de carácter. Debe que haber un cambio, hermano. Si tú, hermano, tienes 5 o 1 año o algunos meses aquí en esta iglesia o como seguidor de Cristo y no ha cambiado tu carácter, tu manera de pensar para bien, para las cosas de Dios, medita qué estás haciendo mal. Medita. Porque yo, hermano, yo te lo firmo y te lo aseguro, que cuando vienes a Cristo de todo corazón, el Señor debe que hacer un cambio en tu vida. Y si no ha habido un cambio en tu vida, es porque quizás no ha habido un arrepentimiento genuino, un verdadero arrepentimiento. Y yo quiero decirte que hoy es día de salvación. Yo quiero decirte que hoy es el día que tú puedas tener un arrepentimiento genuino. Dice ahí la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hermano. Tenemos que ser nuevas criaturas, hermano. Las cosas viejas pasaron, hermano. Todas las cosas que hacíamos antes, que era el adulterio, la fornicación, las borracheras, los malos pensamientos, los bailes, las drogas, el alcohol, todas aquellas cosas, dice la palabra, pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dice la palabra de Dios en Evangelio de San Juan. Ahí ustedes me van a corregir si es Mateo o Juan, donde habla de Nicodemo. ¿Es San Juan? Capítulo 3. Dice ahí la palabra de Dios que había entre aquel pueblo, había un personaje, ¿verdad?, muy importante que se llamaba Nicodemo. Dice la palabra de Dios que este vino a Jesús de noche. Quizás los teólogos dicen que quizás le daba vergüenza que lo vieran platicar con Jesús, o quizás tenía miedo, no lo sabemos, pero dice que vino a Jesús de noche. Y dice que cuando le vio le dijo Rabí, que traducido es maestro. Le dijo, sabemos, porque él reconocía, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él, contigo. Y miren, no espero que le preguntara más, y el Señor Jesús le contestó en San Juan capítulo 3 versículo 3, le dijo, de cierto te digo que os es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos.
hermano, debemos que tener un verdadero nacimiento, y ese nacimiento viene, hermano, cuando en verdad hay un arrepentimiento genuino. Venimos a Cristo y le pedimos que nos perdone, que nos ayude, y hermano, hay un nuevo nacimiento. Por eso dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, debemos que tener un nuevo nacimiento, pero esto, hermano, es importante, el verdadero arrepentimiento. Ahora bien, quiere decir que lo que hacía antes ya no lo tengo que hacer, porque el arrepentimiento produce, como lo hemos dicho, un cambio, un verdadero cambio. Si tú tienes 2, 3, 4 años en este lugar y no has cambiado en ninguna de tus actitudes para con Dios, algo está pasando. Y Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí el día de hoy, que tenemos que hacer cambios buenos para nuestro Dios. Lo tenemos que hacer. ¿Por qué arrepentirse? Bueno, el arrepentimiento es una doctrina esencial del Evangelio, por el cual uno acepta que es pecador y que necesita la ayuda y el perdón de Dios. Nadie puede ser salvo si no se arrepiente primero. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, de nuestro Señor Jesús, de Pedro, de Pablo y de todos los apóstoles. El arrepentimiento es un cambio radical de actitud en nuestra vida. Así es que, hermano, el arrepentimiento es parte esencial del verdadero evangelio. Dice enseguida, el ser humano está acostumbrado a disculparse por ofensas que dice que no las volverá a hacer, pero hermano, las vuelve a hacer otra vez. Vez tras vez las vuelvo a repetir. Eso no es un arrepentimiento que Dios manda, ese no es un verdadero arrepentimiento. Mire, vamos a ver lo que el arrepentimiento no es. ¿Sí? Ojo, no es hacer penitencia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron durante mucho tiempo, ¿verdad?, que un verdadero arrepentimiento era hacer una penitencia, ¿cierto o no? Nos enseñaron por mucho tiempo. Y algunos, como se ha predicado y se ha dicho, algunos traemos arrastrando todavía algunas ideologías, algunas ideas, algunas doctrinas erróneas, las venimos arrastrando y pensamos, ¿verdad?, que hacer una penitencia es un verdadero arrepentimiento. Ese no es un arrepentimiento genuino. Como la cuaresma. Como lo que se hace hoy en este tiempo, ¿verdad? Y cada año lo hacen. Que cuaresma, 40 días, que se abstienen ¿de qué? ¿De qué se abstienen? De no comer carne. Otros dicen una penitencia, no, estos días no voy a fumar, no voy a tomar, no voy a bla, y piensan que eso es un verdadero arrepentimiento. Eso no es un verdadero arrepentimiento, bíblico no es. Para que, hermano, tú también no caigas en ese error. Vuelven a hacerlo. Exactamente, ¿por qué? Porque vuelven a hacerlo. El arrepentimiento no se logra repitiendo oraciones aprendidas. Hermano, no se logra también así, un verdadero arrepentimiento. Puede ser la oración más bonita si tú quieres, pero no dice, si la repito con esto, ya con eso es un verdadero arrepentimiento. No, hermano. Eso no es un verdadero arrepentimiento, mucho menos repeticiones como lo hacíamos allá antiguamente. Repeticiones y repeticiones. Inclusive dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, cuando vinieron con el Señor Jesús, sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como Juan el Bautista ha enseñado a sus discípulos. Y el Señor Jesús les empieza a decir, miren, cuando ustedes vayan a orar, dice, métanse en su cuarto, ahí en lo secreto el Señor te va a escuchar. Y dice, y cuando empiecen a orar, dice, no usen vanas repeticiones, porque de nada sirve, hermano. O si no sirvieron las vanas repeticiones, no. De nada nos sirvieron, de nada nos sirvieron. Por eso, hermanos, que eso también, eso no es arrepentimiento. Mire, el arrepentimiento no es solamente decir lo siento o perdóname. No son palabras nada más, sino que son seguidas por hechos que muestran un cambio genuino. Miren, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, verdad? Vamos, cometemos una falla, le fallamos a Dios, ya sea que estemos allá en un baile, ya sea que estemos tomando o que andemos bailando, alguna otra cosa, o otras cosas, ¿no?, que hemos hecho. Y ya estando ahí o en tu casa, y ya, por lo que hemos dicho, ¿no?, te llega el remordimiento y ya, ay, Señor, perdóname. Pero bueno, a los días hay otro baile y ahí vas al baile otra vez. Otro remordimiento. Y después otro remordimiento. No, hermano, pues puro remordimiento se le va a llevar uno. Eso no es un arrepentimiento genuino, hermano. Eso no lo es. Un verdadero arrepentimiento, como ya lo vimos, debe que nacer de tu corazón, debes que sentir dolor delante de Dios y debes que cambiar. Si no cambias, no es un arrepentimiento genuino. Así lo dice la palabra de Dios.
Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 3, versículo 8. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 8, para que vean lo que dice ahí, lo que tenemos que hacer. Evangelio de San Mateo capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué es eso, hermano? Que tú en verdad le pidas a Dios perdón con todo tu corazón y que empieces a mostrar frutos. Por ejemplo, si tú dices, Señor, perdóname porque llego tarde, hermano, que empieces a llegar temprano a la iglesia. Ya estamos viendo un cambio, pero que sea para con Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿tienes que pedirnos perdón a nosotros como seres humanos? Solamente a Dios. Porque, hermano, cuando lo haces verdaderamente a Dios hay un cambio genuino. Cuando lo haces con algún hermano, pues hermano, al hermano lo puedes engañar, nos puedes engañar. No, es un verdadero arrepentimiento, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque, hermano, en ese contexto, Juan el Bautista, cuando estaba predicando, dice que les estaba predicando, ¿verdad? Y miren cómo predicaba, ¿verdad? Porque dice que venían a él todos para ser bautizados. Y él les dijo, ¿verdad? Oh, generación de víboras, ¿quién los fascinó? ¿O quién les dijo? ¿Quién les enseñó a oír de la venidera? Y les empezó a decir, ¿verdad? Y no comienzan a decir dentro de su corazón o dentro de su mente, Abraham tenemos por padre, porque yo quiero decirles que aún el Señor Dios puede levantar hijos de las piedras. Y ya después les dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque dice enseguida, porque ya la hacha está puesta, ¿dónde? Sobre todo árbol. Y todo árbol, toda raíz, todo árbol que no dé un fruto, será cortado y echado en el fuego. Hermano, es una realidad, hermano. Arrepintámonos de todo corazón. Es una realidad. Si tú y yo no nos arrepentimos de todo corazón, ten cuidado, porque viene un peligro. Si viene Cristo, viene un peligro a tu vida. Y hermano, y también es para nosotros. Porque tú me ves acá enfrente, me ves bien chulo, bien parecido, ¿verdad? Y dices, ese cuate, qué bárbaro, qué chulo está, ¿verdad? Ese es bien bueno, ¿verdad? Pero solo Dios me conoce. Y todos los que pasamos acá al frente. Por eso, hermano, también la palabra también es para mí. Si yo no me arrepiento de las cosas que he hecho malas delante de Dios y no hay un cambio de actitud en mi vida, debo que tener cuidado. Dice también aquí, hermano, la palabra de Dios. Con esto queremos decir que Dios tiene un plan para todos y busca que todos, hermano, entren en ese plan. Mire, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Igual dejamos que lo encuentren y ahí los nuevos, ahí los hermanos que tienen 18.500 años, ayúdenme. Ya estamos como Matusalén, ¿verdad? Tantos años ya del Evangelio y a veces no encontramos un versículo o un libro. Dice ahí la palabra de Dios. Voy a esperar que lo encuentre y ayúdale al compañero, por favor. Al cabo ya estamos por terminar, hermano. Nos falta una hora más o menos. Si alguien tiene una Biblia para regalar al joven, esa está muy chiquita la letra y es otra versión también. Bueno. Si alguien tiene una Biblia con letra más grande, para eso también ayuda mucho. Segunda, hermano. Sí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ahí lo tiene. Muy bien. Entonces dice ahí la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor
no retarda su promesa, según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, hay algunas personas que dicen, ¿verdad? Que dicen por ahí, no, que Dios no es bueno, ¿verdad? Porque si Dios fuera bueno, no permitiera guerras, no permitiera esto, no permitiera todo aquello. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué esperan esas personas para buscar a Dios? Por ejemplo, algunos dicen, ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó todo esto? Y un teólogo le dijo, Dios está donde tú lo has puesto, fuera de tu vida, lejos de tu vida. Ahí está el Señor, lejos de tu vida, ahí lo has puesto. Pero todos aquellos que hemos estado con el Señor, hermano, todo lo que ha pasado, nosotros decimos, gracias Dios, porque tú permites todas las cosas con un propósito. Mire, las cosas que han pasado en Brasil, las cosas que han pasado en Ucrania, las cosas que han pasado en los diferentes lugares donde ha habido terremotos, guerras, pestes y todo eso, el Señor lo ha permitido, hermano, para que más de alguno voltee sus ojos al cielo. Y hermano, yo creo que más de alguno en verdad ha buscado a Dios con todo su corazón. Y que aquellos que andaban a medios chiles, que andaban jugando ahí al cristianito, más de alguno en verdad ya se han afirmado las cosas de Dios. Por eso es que Dios permite todo eso. Y nosotros cuando vemos todo eso que está pasando, hermano, nosotros no lo reclamamos a Dios, sino decimos, Señor, tú vienes pronto. Y gracias porque nos estás avisando. Y gracias porque nos estás recordando. Y gracias porque pones al predicador que nos dice y nos recuerda que tú vienes pronto. Gracias, Señor, porque nos está recordando. Y yo quiero decirte que si Dios está hablando a tu vida y a tu corazón el día de hoy, dale gracias porque Dios te está teniendo misericordia todavía. Preocúpate cuando Dios ya no te hable. Pero si Dios te está hablando y me está hablando el día de hoy, hermano, dale gracias a Dios porque Dios quiere que tengamos un arrepentimiento genuino, un cambio de actitud para con Él primeramente. Cuando tenemos un cambio de actitud para con Dios, hermano, también lo debemos que tener para los demás, ¿verdad? Porque va a ser el resultado de que en verdad hemos tenido un arrepentimiento genuino. Entonces dice aquí, hermano, Dios no retarda sus promesas como algunos lo tienen por tardanza, ¿verdad? Porque dice ahí en el contexto, dice, algunos dicen, no, desde que me acuerdo, dicen que el Señor viene, desde que me acuerdo, desde mis antepasados, y todo sigue igual. Y dice ahí el versículo anterior, ¿verdad? En el 3:8, ¿verdad? Dice, ¿no saben que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años? Hermano, dando a entender que para el Señor, hermano, el tiempo, hermano, no es una limitación. Para el Señor el tiempo no es ningún problema. Sino que dice Él enseguida, ¿verdad? En el último de ese versículo, el 3:9, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, ¿por qué Cristo no ha venido, hermano, por su iglesia? ¿Por qué no está el arrebatamiento? Porque, hermano, quiere que tu familia también sea alcanzada. Porque quiere también que tus hijos sean alcanzados. Porque quiere que tus padres sean alcanzados. Y Dios te está dando la oportunidad a ti cada día para que tú les hables a tu familia y que puedan ser alcanzados. Porque, hermano, como se predicó, hace unos días, huye de esta perversa generación. Escapa, huye. Dios, hermano, quiere que tú y tu familia sean alcanzados. Y por eso dice aquí, Dios no retarda sus promesas, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que, hermano, eso es lo que Dios está esperando. Dios está esperando que tu familia sea alcanzada, que tu hijo, tu hija, quizás tu hijo o tu hija, quizás es el último que va a entrar a esa salvación. Y Dios está esperando. Entonces, hermano, Dios es misericordioso y quiere que sean alcanzados. Miren, vamos a ver en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 9, vamos al Evangelio de San Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9 del 1 al 8. Mateo 9 del 1 al 8.
Hermanos, según la Biblia, ¿quién es el que puede perdonar pecados? Cristo, Dios. ¿Por qué? Porque algunos judíos todavía están en la creencia que el único que perdona pecados es Dios, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Y Jesús que vino, todavía en ese tiempo algunos que dicen que Cristo no perdona. Miren, dice aquí la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, del 1 en adelante. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ¿quién? La fe de ellos. Dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo, ¿y qué hizo? Y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Hermano, cuando hay un verdadero arrepentimiento para con Dios, hermano, Jesús, Dios, te perdona. Un verdadero arrepentimiento, si vienes, Dios te perdona. Ahora, aquí en este pasaje, hermano, cuando trajeron a esa persona que estaba paralítica, todos esperaban, ¿qué esperaban primero que hiciera? Todos esperaban que lo levantara, ¿no? Porque eso lo había llevado. Pero mira, hermano, cómo Jesús da prioridad a lo que es más importante. ¿A qué le da prioridad? Al pecado. Todos aquellos que tienen un pecado oculto o que están practicando un pecado y no le pedimos perdón a Dios, tengamos cuidado. Pero aquellos que venimos a Dios y le pedimos perdón, el Señor nos perdona. El Señor Jesús, demostrando su autoridad y demostrando quién era, Él se fue y le dio prioridad a lo más importante, a la salvación del alma de esa persona. Le dijo: levántate, tus pecados te son perdonados. Y la gente, ¿verdad?, empezó a decir, ¿verdad? Dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Pero dice ahí: pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué pensáis eso? Pues ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirte: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Hermano, esto nos da a entender que el que perdona pecados es Cristo Jesús. Las mismas características, los mismos atributos que tiene el Padre, los tiene el Hijo también. Me sorprendí, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque hace 8 días, poquito antes de venir a la reunión, llegaron ahí los que andan casa por casa. Ya los conoces, ¿verdad? Andan casa por casa en ese tiempo. Dígalo. Me dice el hermano que lo diga. Yo no quiero decir que son los testigos de Jehová. Yo no quiero decir. Llegaron con un folleto. Dice: mire, lo invitamos a celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Dije: ya cambiaron, ¿verdad? Porque hace 20, 30 años o algunos años no podían decir nuestro Señor Jesucristo. Estaba prohibido para ustedes. Y algunos ahorita, ¿verdad?, ya me sorprende que al menos de boca lo dicen, ¿no? Porque una cosa es que lo digan de boca y otra cosa es de corazón. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, ¿verdad? Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire, primeramente dice ¿dónde? El corazón, primeramente. Primeramente el corazón debe que ser el corazón. Por eso hemos dicho a mucha gente que hemos invitado a que hagan la oración del pecador, les hemos dicho: debe que ser de corazón. Debe que haber un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Y después, confesarlo con la boca. Algunas de esas personas solamente con la boca, ¿verdad? Los testigos de Jehová solamente con la boca dicen nuestro Señor Jesucristo, pero sus hechos dicen otra cosa. Por eso, hermano, que
aquí nos enseña que Cristo Jesús tiene autoridad y tiene poder para perdonar pecados y para sanar. Pero Él dio la prioridad primeramente a la salvación del alma. Él le dio prioridad. Que nadie puede ir al Padre Si no es, por Jesús. Si no perdona a Jesucristo, no pueden ir a probar. no se puede. Ese es el plan maravilloso de Dios y es el plan. Si no seguimos ese plan, hermano, no vamos a llegar. ¿Las religiones nos van a llevar al Padre? ¿Un ser humano, pecador como tú y como yo, nos va a llevar al Padre? Solamente, como dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículo 31, porque ha establecido un día que va a mandar el juicio, ¿verdad? Y le ha dado todo el poder a aquel que lo levantó entre los muertos, a Cristo Jesús. Y ese es el plan. Si tú y yo no obedecemos la palabra de Dios, hermano, no vamos a llegar lejos. Por eso tenemos que obedecer la palabra. Y si Dios te está hablando a ti y a mí el día de hoy, tenemos que tener un verdadero arrepentimiento, hermano, tenemos que hacerlo. De lo contrario, no es arrepentimiento genuino. Es un arrepentimiento solamente de boca. Mire, con este ejemplo podemos notar que la gente se agolpaba en sus casas escuchando a Jesús enseñar. Al ver que este hombre paralítico llegó a este lugar, todos pensaban, ¿verdad? Híjole, trae una condición deplorable, a lo mejor está desahuciado, y muchos esperaban, ¿verdad?, que lo levantara lo primero, ¿verdad?, la sanidad física, ¿verdad? Pero Jesús no. Jesús, la prioridad, primeramente el pecado. Al perdonar los pecados, estaba anunciando que Él era y es el gran yo soy. En otras palabras, el mismo Dios eterno. Él es. Por eso, hermano, hemos estudiado en este lugar la palabra y hemos corroborado que Él es el gran yo soy, el Padre eterno también. En unidad son el mismo. El arrepentimiento aplicado a nuestra vida diaria, hermano. Ahora vamos a la aplicación. Cuando Pablo dijo que por el Espíritu había que hacer morir las obras de la carne, estaba hablando de un arrepentimiento genuino. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Dice ahí la palabra de Dios en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, un verdadero arrepentimiento es que tú estés viviendo conforme al Espíritu. Y si estás viviendo conforme al Espíritu, tienes que hacer morir las obras de la carne. Para esto, un arrepentimiento genuino es vivir conforme al Espíritu. Y ese es el cambio de actitud que Dios nos dice. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. De que, hermano, si en verdad te has arrepentido genuinamente, vamos a estar viviendo conforme al Espíritu. Y es así como Dios quiere que nosotros hagamos morir las obras de la carne. Porque, hermano, el Espíritu Santo es el único que tiene poder para hacer morir las obras de la carne. Porque en este tiempo, como ya se dijo hace rato, mucha gente 40 días se puede abstener, hacen hasta lo imposible, pero después de eso, después de los 40 días, y peor, como dicen en mi rancho, más peor. Por eso, hermano, ese no es un verdadero arrepentimiento, y no están viviendo conforme al Espíritu, porque si estuvieran viviendo conforme al Espíritu, hubiera un cambio radical y total en su vida. No sé, que comer carne no es pecado. También igual, ¿sí? Porque si algunos me pensaban invitar carne y pensaban que no como, pues sí comemos. Nos pueden invitar a todos nosotros, hermano. El comer carne no es ningún pecado. No lo que entra por la boca. Porque Jesús les dijo, ¿verdad? No todo lo que entra por la boca es lo que contamina, sino Lo que sale. Lo que sale. Lo que sale del corazón. Porque del corazón salen las enemistades, los pleitos, todas las cosas malas salen Malas palabras. del corazón. Y ya llega alguno, ¿no?
ya algunos sacerdotes católicos que ya les están predicando eso, les están predicando. Hermano, ya les dicen hermanos, hermano, ¿de qué le sirve no comer carne si comes a tu hermano, verdad? Y empiezan, ¿verdad? Ay, también igual se van a acabar los padrinos ya, no sé si ya vieron por ahí. Sí. Ya no va a haber padrinos, sí, porque ya me habían anotado, ya no va a haber padrinos, En los bautismos ya no va a haber, a partir del 9 de abril. Del 9 de abril ya no va a haber. Ya no va a haber padrinos allá en los bautismos. Pues claro. Quitan una mentira y ponen otra, ¿verdad? Es como aquel que debe a una persona, va y le pide a otro, pero sigue todavía. Sigue todavía. Así es que, hermano, híjoles, mentira tras mentira. Ahora bien, vamos aquí a 2 de Pedro 2.1. 2 de Pedro 2.1. Un verdadero arrepentimiento también es esto. Primera de Pedro 2.1. Sí. De los falsos profetas. Dice ahí la palabra de Dios, Primera de Pedro 2.1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermano, cuando hay un verdadero arrepentimiento, es aquella persona que desecha todas las cosas malas que hacía. Desecha la malicia, desecha la hipocresía, las envidias y todas las detracciones. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, esa persona desea, como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella pueda crecer para salvación. Si es que en verdad le ha agradado la benignidad del Señor Jesús, lo bueno que es el Señor Jesús. Aquella persona que en verdad ha tenido un arrepentimiento genuino, busca de Dios. Busca de Dios. No anda buscando los bailes, no anda buscando las fiestas, no anda buscando pleitos, no anda buscando las cantinas, no anda buscando aquí, no anda buscando en la vida pasada. Aquel que se ha arrepentido en verdad, desecha todas las cosas malas y busca las cosas de Dios. Desea como ese niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y la pregunta es, ¿cuántos en este lugar han venido con el pastor y le han dicho, hermano, denos un estudio, queremos tener una célula? ¿Cuántos? Es la pregunta, no me diga cuántos, a lo mejor todos le han dicho, pero no me diga cuántos. Hermano, si en verdad ha habido un verdadero arrepentimiento en tu vida y en tu corazón, hermano, desechamos las cosas malas y venimos y buscamos, hermano, queremos tener una célula. Y hemos visto que muchos no han querido y no quieren. Eso es es mostrar, esos son los frutos, como dice Mateo 3.8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Desecha las cosas malas y busca las buenas. Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice ahí la palabra de Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mira, hermano, si nos acercamos a Dios, dice que Él se va a acercar a nosotros. Y luego después del consejo también, ¿no? Dice,
Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque los que son de doble ánimo, en su corazón hay un problema. Y el problema es que a veces, ¿verdad? A veces quieren adorar a Dios y a veces no lo quieren adorar. No se acercan al Señor con todo su corazón. El que se acerca a Dios, el Señor se acerca a Él, y hermano, hay un cambio verdadero. Por eso, esos son, hermano, frutos dignos de arrepentimiento. Acerquémonos a Dios. Limpiemos nuestras manos. Limpiémonos de todo pecado, de toda cosa que nos asedia, toda cosa que no nos deja caminar, todo peso que nos está estorbando, quitémoslo de nuestras vidas. Y hermano, para terminar, 2 de Corintios 7:8, perdón, 2 de Corintios, vamos a ver aquí en la palabra de Dios un ejemplo de unas personas que se les predicó la palabra de Dios, y miren lo que pasó primero y vamos a ver el resultado. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 8, y con esto terminamos. ¿Ya me encontraron? Ahí los invitados, los nuevos. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 8 al 12, y con esto terminamos. Dice ahí la palabra de Dios: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza de este mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Y el 12, así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Miren, en el encabezado de mi Biblia, en el 7:2, dice: regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. Les mandó una carta porque estaban viviendo, ¿verdad? Había por ahí pecado, ¿verdad? Estaban cometiendo cosas malas delante de Dios. Cuando él les mandó la carta, dice que cuando él les escribió, él sintió como que les había escrito fuertemente, ¿no? Porque les estaba llamando la atención lo que estaban haciendo. Dice que primero se lamentó, dice: híjoles, como que no se me pasó la mano. Pero después, él le dio mucho gusto, porque, hermano, dice que de primero cuando escucharon eso, se pusieron tristes, ¿verdad? Pero, hermano, ¿qué fue lo que produjo en ellos? Dice que según eso produjo un arrepentimiento, y un arrepentimiento genuino para Dios. Hermano, cuando la palabra de Dios toque a tu vida y a mi vida, hermano, ¿qué vas a hacer con esa palabra? ¿Vas a decir: Señor, yo quiero que tu palabra me transforme? ¿O te vas a hacer como algunos? Cierra su corazón, desecha la palabra y sigue viviendo su vida como quiere. Estas personas, hermano, cuando llegó la palabra, ¿verdad?, los puso tristes y todo, pero dice aquí que ese entristecimiento, como estuvieron tristes, fue según Dios, pero fue, hermano, para un verdadero arrepentimiento, para salvación, porque ese arrepentimiento lo genera Dios para salvación a aquellos que en verdad lo aceptan. Porque hay muchos que no lo aceptan. Y vemos aquí, hermano, ¿qué es lo que está haciendo la palabra en tu vida? ¿En verdad está generando un verdadero arrepentimiento para salvación? ¿O solamente te duele, sales de aquí
y sigue siendo el mismo. Hermano, el llamado al arrepentirnos de nuestros pecados acepta que somos pecadores y que necesitamos a Dios todo el tiempo. El arrepentimiento es el comienzo de una vida entregada a Dios y cambiada por el poder del Espíritu Santo. Si ese arrepentimiento está llegando a tu vida, que sea para salvación. Así es que, hermano, ese es el consejo, un arrepentimiento genuino. Nos ponemos de pie porque vamos a orar a Dios. Si hay aquí en este lugar alguna persona que necesita ese arrepentimiento genuino, un verdadero arrepentimiento para salvación, hoy es el día donde tú puedas tener y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe, te damos gracias por tu palabra, Señor Padre, porque, Señor, aunque a veces es dura, Señor, es para un verdadero arrepentimiento y arrepentimiento para salvación. Señor, si en este lugar hay alguna persona que no ha tenido ese verdadero arrepentimiento, que no ha nacido de nuevo, que hoy sea el día, Señor Padre, que lo pueda hacer. Señor Padre, que en estos momentos te pueda pedir perdón de todo corazón. Y que ese verdadero arrepentimiento, Señor Padre, pueda ser genuino. Y que, Señor Padre, podamos ver nosotros, como dice tu palabra en Mateo capítulo 3, versículo 8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Que, Señor Padre, nos limpiemos de todo pecado. Que desechemos de nuestra vida, de nuestro corazón, todo adulterio, toda fornicación, toda borrachera, todo baile, toda cosa que a ti no te agrada. Y que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella podamos crecer para salvación. Señor Padre, que mostremos, Señor, que en verdad nos hemos arrepentido para contigo, Señor. Porque tú eres, Señor, al que te ofendemos. A ti, Señor Padre, es al que te ofendemos una y muchas veces, Señor. Señor Padre, perdona todo pecado, Señor, de cada uno de nosotros. Perdona, Señor, toda cosa, Señor, que hemos hecho mal, Señor. Y que, Señor Padre, podamos vivir una vida como a ti te agrada. Señor, que ese arrepentimiento genuino esté en la vida de todos y cada uno de los que estamos en este lugar, pero también de aquellos que nos están escuchando. Señor, como dice tu palabra, tú no retardas, Señor, tus promesas, como algunos creen que, Señor, que tú la tienes por tardanza, sino que tú eres paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Señor Padre, sabemos que tú pasas por alto, Señor, los tiempos de nuestra ignorancia, pero ahora, Señor, tú estás mandando a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, porque has establecido un día, Señor, en el cual enviarás un juicio para todos aquellos que te dieron la espalda, para todos aquellos que no quisieron escuchar tu palabra, Señor. Pero nosotros, Señor, la hemos escuchado y queremos, Señor Padre, obedecerla, Señor. Perdona todo pecado y, Señor Padre, que podamos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ayúdanos, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Dejo el lugar a quien corresponde.